vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Estamos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Amén. Esta carta, que como lo hemos ido viendo durante todo este tiempo, es una carta que tiene algunas afirmaciones de lo que había dicho en la segunda, refuerzos, como es el caso del día de hoy. Tesalonicenses capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a enfocarnos en el versículo 3 para adelante, pero vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Amén. Leamos desde el versículo 1, por favor. Son 2 versos y luego continuamos en lo que nos concentramos. Amén. ¿Tienen todas sus Biblias? ¿Sí? Amén. Dice así, perdón, permítame. Amén. Ahora sí, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Perdón. Verso 9, ¿ya? El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Palabra de Dios. Oremos, mis queridos hermanos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte primero, Dios mío, gracias por todas tus misericordias, Señor, porque Padre bueno, tú permites, Señor, que podamos reunirnos, y por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos pedirte, amado Padre, que así, Señor, como tú has guiado con tu Espíritu, Señor, a estos hombres, Padre bueno, a quien les has revelado tu palabra, el día de hoy, Señor, ese mismo Espíritu pueda, Señor, a nosotros convencernos, enseñarnos, instruirnos, Dios mío. Señor amado, queremos pedirte que el propósito, Señor, con el que tú has enviado esta carta, hoy nosotros lo podamos descubrir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, no solamente queremos aprender o que llene nuestra mente de conocimiento. Señor mío, queremos aprender verdades prácticas para ponerlas en uso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amado Padre, que la exposición de tu palabra, Señor, en esta mañana haga de nosotros, Señor, mejores creyentes, mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, Señor, mejores madres, mejores hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos para que en esta mañana tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz o el pensamiento de un hombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, sabiendo que tu Espíritu, Señor mío, está para convencernos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos todos y decimos juntos: amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos delante de unos versículos que tienen como propósito principal, como les había dicho, tienen el propósito principal de enseñar al pueblo de Dios en esa ocasión en que la venida del Señor aún no se había efectuado. Era
el motivo principal por el que Pablo habría enviado esta carta, dado que, como se los dije en una oportunidad, se habían levantado en ese tiempo algunas enseñanzas heréticas, pecaminosas, que decían que la venida del Señor ya se había efectuado o que Pablo estaba enseñando mal, por lo que muchos hermanos en la iglesia de Tesalónica estaban confundidos y, como habíamos leído la anterior semana, perturbados por una noticia así. Estos hombres estaban conmovidos, estos hombres estaban engañados de alguna manera, y es por eso que el apóstol Pablo decide enviar esta carta para reafirmar lo que en su principio les había enseñado, diciéndoles que la venida del Señor iba a estar rodeada de algunos eventos. Amén. El hecho de que en algún momento iban a resucitar los muertos y nos íbamos a unir con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con el Señor siempre. Amén. Entonces el apóstol Pablo les envía esta carta para que estos hermanos en Tesalónica estén conscientes de lo que ellos estaban viviendo y de lo que están por vivir. Amén, mis hermanos. Ahora el apóstol Pablo les está hablando de algunos eventos que tienen que pasar antes que la venida del Señor acontezca. Y como dice el verso 5 de este capítulo, es algo de lo que Pablo ya les había hablado en algún momento. Pablo ya les había dicho en algún momento que esto era así, y por eso en el versículo 5 dice: ¿no recordáis que cuando estaba con vosotros hablábamos de esto? Amén. Lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, lo que hoy vamos a ver son estos eventos que tienen que pasar, pero por sobre todo, hermanos, recordar el propósito principal de esta enseñanza, que es traer esperanza a nuestros corazones. Amén. Que no olvidemos, hermanos, así como esta iglesia en Tesalónica había olvidado ya lo que se le había instruido. Amén. Y como nosotros olvidamos, hermanos, muchas veces las promesas de Dios, olvidamos en ocasiones aquello que Dios nos ha prometido, y esto para nosotros causa perjuicio en nuestra vida espiritual. ¿Qué cosa es lo que nosotros muchas veces olvidamos? Aquello que para nosotros no tiene mucha importancia, o a lo que no le hemos dado demasiada importancia. Amén. Si el día de hoy, por ejemplo, yo le dijera que al final de la reunión voy a enseñarle, por ejemplo, a manejar una consola, ¿no? la mezcladora que tenemos en acá. Si yo le enseñara y le dijera, bueno, le vamos a enseñar y usted va a aprender, y seguramente que muchos aprenderían quizás, pero si es que ustedes no le toman la importancia de vida, o peor aún, si es que no lo practicaran, en algún momento se les va a olvidar. Se olvida, hermanos, lo que no se practica o a lo que no se le ha dado demasiada importancia. Eso es lo que se olvida, ¿no? Porque si es que nosotros estuviéramos en constante práctica, o realmente tiene tanta importancia para nosotros que no lo olvidamos, eso, hermanos, va a estar siempre en nuestra mente y por ende en nuestro corazón. Y eso que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón va a influir, hermanos, en nuestra manera de vivir. Amén. Va a influir en nuestra manera de vivir, si es que nosotros lo recordamos siempre. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que el apóstol Pablo dice en esta carta es una especie de exhortación a los hermanos de Tesalónica y también a nosotros, el de no permitir que se nos engañe fácilmente. El versículo 3 dice la primera parte. El versículo 3 dice, debemos dar, el versículo 3, estamos aquí. Nadie os engañe en ninguna manera. Amén. Que nadie os engañe en ninguna manera. Y el engaño, hermanos, es fruto muchas veces de no conocer lo original. El engaño puede venir en ocasiones disfrazado de verdad. El lobo en ocasiones se disfraza de una oveja para aparentar algo. En ocasiones no, en ocasiones se muestra tal y como es. Pero de alguna manera esto tiene engaño, y el engaño tiene muchas caras. Como creyentes, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad
de poder discernir, de poder escoger, de poder ver realmente si lo que estamos alimentándonos espiritualmente es verdadero o no. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Yo sé, mis hermanos, escuche bien, yo sé que hay en muchos lugares, en muchas iglesias, donde no se examina lo que se nos enseña. En algún momento nosotros hemos caído en eso, quizás en nuestra juventud, cuando nos han enseñado algunas verdades o algunos principios bíblicos y nosotros solamente lo creíamos por creer, porque pensábamos que el pastor que nos estaba hablando, bueno, supuestamente decía la verdad y no nos dábamos el trabajo de poder examinar si es que esto era verdad o no, si es que otros siervos pensaban lo mismo o no, si es que la Biblia decía eso o no. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando Pablo predicaba y empezó a predicar en Berea. Pablo empezó a predicarles y estos hombres, dice la Biblia, que eran nobles de pensamiento y decían, a ver, es verdad, Pablo nos está enseñando esto. Y a diferencia de otras ciudades, no es que lo apedrearon inmediatamente, sino que ellos fueron a su Biblia, bueno, no tenían Biblia, fueron al Antiguo Testamento y empezaron a ver si lo que Pablo realmente estaba diciendo era verdad. Ellos empezaban a discernir. Ese, hermano, es el trabajo de nosotros como iglesia. Ese es su trabajo. El mío, hermanos, es el de no salirme de las Escrituras y exponer la palabra de Dios tal y como es. El trabajo suyo, mis hermanos, es el de poder ver si es que lo que realmente se está enseñando está en la Biblia o no. Ese es su trabajo. La iglesia, hermanos, de hoy, lastimosamente se ha acostumbrado a poder escuchar todo y poder decir amén a todo. Y no puede medir esos espíritus, no puede decir si algo realmente es verdadero o no. Se ha llegado a un dominio tal en que en muchas iglesias se domina a estos hermanos y se dice, bueno, lo que el pastor dice es verdad y no hay otra verdad. Y en muchos lugares, muchas personas viven engañados por estos pastores que quizás enseñan de mala manera, de manera voluntaria o involuntaria, pero la iglesia no discierne. La iglesia no puede discernir si lo que realmente se está enseñando es bueno o es malo. Que nadie os engañe, decía el apóstol Pablo, que nosotros podamos tener presente también, hermanos, que no debemos de ser engañados. Tenemos que estar atentos en este último tiempo. Atentos a todo lo que se enseña. Como esta predicación está colgada en el internet, está en Facebook, está en YouTube, así también, mis hermanos, hay muchas enseñanzas colgadas en YouTube. Si usted quiere averiguar sobre algún tema, usted solamente busca alguna palabra clave de repente y le empieza a salir unas predicaciones desde, qué sé yo, desde Alemania hasta acá. Obviamente de habla hispana nos van a recomendar a nosotros, ¿no? Pero le va a aparecer un montón de enseñanzas, un montón de prédicas, un montón de talleres al respecto. Pero hermanos, no por eso quiere decir que todo lo que está en YouTube o todo lo que está en internet es realmente lo que me conviene o no. Y muchos se dejan engañar en ese sentido. Muchos caen en ese sentido. Por eso, mis hermanos, es nuestro deber, también es nuestra responsabilidad el no dejarnos engañar. Amén. Amén. Yo sé, por ejemplo, que cuando nosotros compramos algo, hay muchos hermanos que son que averiguan harto a la hora de comprar un dispositivo móvil, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha querido comprar un dispositivo móvil? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho usted? ¿Ha indagado mucho antes de comprar o no? Ha indagado mucho, ha averiguado qué características tienen, porque el día de hoy le pueden colar aquí, qué sé yo, una palabrita, Samsung, no le puede decir lo que sea, pero usted ya sabe. Y usted dice, bueno, a mí no me van a engañar, yo he descubierto que tiene esto, tiene esta característica, tiene un RAM de, qué sé yo, de esta capacidad, tiene una memoria de esta capacidad, y uno ya ve y uno no permite que le engañen. De tal manera el apóstol Pablo dice, no permitan ustedes, hermanos, que les engañen.
Si usted, hermano, escucha una predicación sana, a la hora de poder, o de que alguien, algún predicador o alguna iglesia le dé una comida que no está en la Biblia, usted debe de darse cuenta, y usted tiene que darse de cuenta y decir: a ver, alto, esto no es lo que dice la Biblia, esto no es lo que enseña la Biblia. Leamos el contexto. Usted debe de verlo. Si es posible, decir a aquella persona que ha enseñado: usted se ha equivocado y ha enseñado mal. Si es posible. Y si no, usted no dijera eso: deseche lo bueno y tome solamente deseche lo malo y tome lo bueno. Amén. El no dejarnos engañar, hermanos, es una responsabilidad, si es que a nosotros nos importa. Pero si es que a nosotros no nos importa o no nos interesa, bueno, nos da lo mismo que nos vendan gato por liebre. Nos da lo mismo comer cualquier comida espiritual si es que no nos importa. Pero si es que su alma realmente le importa, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender a discernir. Amén. En ese tiempo, como en este tiempo, nosotros vamos a ver demasiado engaño en todos los lugares. No por ser iglesia, hermanos, no por ser iglesia quiere decir que ese lugar está lleno de personas salvas. No por ser iglesia. Debemos de estar conscientes, hermanos, de que el engañador, el diablo, no solamente está andando ahí afuera mostrándose tal y como es. El diablo se ha metido a muchas de las iglesias, hermanos, y está como un lobo disfrazado en medio de esas ovejas, engañando. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14, quiero que me acompañe a leer. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como en ese tiempo se engañaba a la gente. Y si la Biblia dice, si Satanás se disfraza de ángel de luz, si Satanás él mismo se disfraza de ángel de luz, ¿acaso sus ministros, acaso sus siervos, acaso ellos no se disfrazarán así como ministros de luz? Entonces, mire, hermanos, hay una consecuencia. Si nosotros vemos al diablo mismo disfrazarse, camuflarse, ¿acaso no lo hará también con sus hombres engañadores como Himeneo y Fileto, como lo hemos leído en alguna oportunidad, que se disfrazan de ángel de luz, hermanos, para engañar a muchas personas? Es por eso, mis hermanos, que la responsabilidad en la iglesia de poder discernir lo que estamos comiendo, y también la responsabilidad de estos hombres a denunciar a aquellos hombres que están enseñando falsamente. Yo sé que a veces no nos gusta escuchar a pastores decir que tal iglesia es falsa o que tal pastor es engañador. Pero si es que no lo hacemos, o si es que no se hace, la iglesia no se apercibe. Yo sé que no es fácil o no es bonito escuchar o ver en alguna red social o en alguna predicación que tal pastor dijo que este X pastor es un falso profeta por esta razón y por esta razón. Yo sé que nos incomodamos y nos decimos: bueno, no debían pelear en redes sociales o no debía decirlo así. Pero hermanos, si es que no se lo dice esto de manera genuina y sincera, el pecado no se denuncia. El pecado no se denuncia y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Hermano, el día de hoy en La Paz, Bolivia y en nuestros departamentos hay muchas iglesias en las que se está enseñando falsamente. Y nosotros, hermanos, como cristianos debemos de estar alertas, porque así, si Satanás se disfraza de ángel de luz, sus ministros también se disfrazan. No porque tenga una cruz o porque se llame iglesia, hermano, quiere decir que es de Dios. Se lo dije la anterior semana, el día de todos los días a partir de las 12 de la noche, incluso antes, hermanos, muchos programas se hablan de horóscopo, de hechicería, de bruja, de cambie su suerte, hágase esto, las 7 fumadas poderosas, y todas hablan de Dios. Todos se disfrazan de hijos de luz. Todos dicen sí bendiciones, y después te están diciendo que la energía positiva, que date una vuelta, que toma agua con este mate y cosas así. Y hablan de Dios.
Muchas iglesias donde en algún momento se dice, bueno, vas a ser salvo si es que pasas por esta cruz, o si es que tomas esta agua, o si es que tienes la astilla de la cruz de Cristo, o si es que pasas por este lugar, vas a ser sano. Y muchas iglesias donde se levanta el nombre de Dios en vano. Hay que denunciarlo, hay que decirlo. Amén. Que muchos a título de pare de sufrir, a título de descubre el campeón que hay en ti, a título de campañas de sanidad, y muchos están engañando a muchas personas, y estas personas, por escuchar esas palabras que les gusta escuchar, van prestos a dejarse engañar por estos espíritus engañadores. Pablo lo dijo: no se dejen engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Son, hermanos, gente que está dispuesta a engañar. Amén. Y nosotros, hermanos, nosotros como creyentes no estamos exentos al engaño. Debemos de apercibirnos, debemos de escudriñar, debemos de examinar. ¿Es real lo que se me está enseñando? ¿Es verdad lo que se me está enseñando? Y si alguna duda tiene usted, hermano, no se vaya con la duda. Si algo que se dijo en este púlpito, o si algo que usted ha escuchado en otro púlpito, hermano, para eso estamos los pastores. Si usted, hermano, al final de la reunión me dijera: pastor, me encantaría reunirme con usted y que me hable más de este tema, porque creo que no es lo correcto, o creo que me explique más de este tema, hermanos, con todo el gusto y el agrado nos sacamos un día, vamos a visitarlo a su casa y hablamos del tema, si es que realmente es lo que se está enseñando. Amén. Si usted tiene alguna duda, a veces los jóvenes tienen dudas y bueno, dejan que el internet les instruya. Pregunte, lea libros, pregunte a otras personas, vea qué dice la historia, porque, hermano, no es que yo he recibido la última revelación y ahora yo lo voy a enseñar. No, mis hermanos, desde los apóstoles ellos han ido enseñando una verdad, los padres de la iglesia han ido enseñando una verdad. Tiene que haber una relación con lo que se ha enseñado siempre. No es que ahora yo soy el súper ungido y tengo la revelación que nunca nadie ha tenido y solamente yo la tengo. No, mis hermanos, eso no existe. Tenemos la palabra profética más segura y está en la Biblia. Hay que un ángel me ha visitado. Y muchas de esas iglesias, hermanos, muchas de esas iglesias dicen: bueno, a que me ha visitado tal ángel y me ha dicho que esto, y se han fundado iglesias en ese sentido, porque dice que le ha visitado un ángel y le ha dicho que el que levante una estatua le ha dado una nueva Biblia, que seguramente nadie lo tiene y solamente él como ungido lo ha tenido. Y eso es engaño. Eso es engaño. Amén. Es nuestra responsabilidad, hermano, el ver que así como el diablo se disfraza de ángel de luz, nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes a que muchos de sus ministros también se disfrazan de ángel de luz. Amén. No debemos dejarnos engañar, no estamos exentos a esto. Pero ¿sabe cuándo nos vamos a dejar engañar? Cuando a nosotros, o cuando nosotros no le damos a la palabra de Dios la prioridad que debe de tener. Cuando nosotros no le damos a la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia, la prioridad que debe de tener para nosotros, podemos ser fácilmente engañados. Fácilmente engañados. Yo recuerdo, como le dije en algún momento, cuando estuvimos en otra iglesia, que se nos decía que tal hombre iba a traer avivamiento a este país, que tal hombre iba a traer el gran avivamiento y nosotros íbamos a ser la nación de la que va a salir luz y vamos a ser los super ungidos. Y se recomendaba en esa iglesia: no ayune, no ore, y si no crees en esto, apártate, andate a otra iglesia, no eres de Dios, no tienes la revelación. ¿Y cuánta gente ha sido engañada por esa causa? ¿Cuánta gente hemos sido engañados por esa causa? Y así como una persona es niño, bueno, uno no discierne, cuando necesariamente otros pastores tuvieron que denunciar esto y dijeron: este pastor, este ministerio está enseñando mal. No hay eso. Gracias a estos pastores, gracias a estos hombres, se mostró que esto realmente era un engaño. Un engaño. Y como la gente ya no ayunaba, ya no oraba, no tenían comunión con Dios, no leían su Biblia, no tenían comunión con Dios, no había revelación de Dios para mostrar ese engaño. Hermanos, tenemos que estar atentos.
La Biblia tiene que ser el centro de nuestras vidas. La Biblia marca nuestro estado de fe. La Biblia marca nuestro carácter, nuestra conducta. La Biblia. Amén. Y si es que nosotros no conocemos, hermanos, la palabra de Dios, podemos ser fácilmente engañados. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la Biblia, llevados doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo les decía a los hermanos en Éfeso que muchos de estos hombres utilizan con artimañas, estratagemas de hombres, engaños para que ellos no puedan descubrir la verdad de Dios. Muchos de estos hombres, muchas de estas personas, hermanos, tienen inspiración hasta demoníaca para enseñar. Muchos de ellos. Y la Biblia dice para que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Usted ha visto cómo es un niño a veces que se lo compra con todo? ¿Qué haces cuando un niño no quiere venir? ¿Qué le muestras? Un dulce. ¿No quieres venir? No, mira. Viene el niño. No. O más allá, si usted le quiere convencer aquí a Fernanda, y ya sabe, ¿no? Un chicle, un dulce, o a los otros niños, ¿no? Y los niños fluctúan por eso. Y van y se dejan llevar porque hay un dulce. Hermanos, hoy día la iglesia está así, lastimosamente está así. Hoy día a las personas dicen, mira, sanidades, sanidad. La iglesia, sanidad. Mira, prosperidad. La gente, ahí va. Y muchos son engañados y en algún momento se portan o nos portamos como niños fluctuantes. Nos dejamos llevar por todo viento de doctrina, por toda estratagema de hombres que engañan. Ellos utilizan con astucia estos métodos. Yo no digo que el marketing esté mal. Yo sé que hay herramientas que uno puede utilizar de administración y de todas estas, pero hay algunas que exageran y realmente saben utilizar estas campañas para poder llamar a la gente. Saben utilizarlo y muy bien. Pero hermanos, no nos dejemos cautivar de esa manera. No nos dejemos cautivar de esa manera. Realmente analicemos lo que se nos está enseñando, lo que se está diciendo. Veámoslo, mis hermanos. Amén. No se trata, hermanos, de poder engancharnos a cualquier cosa que ofrezcan o vendan. No, mis hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que no está en juego, hermanos, no está en juego, qué sé yo, un celular, no está en juego 1,000 bolivianos, no está en juego, hermanos, 2,000 bolivianos, 5,000 bolivianos o una casa. No está en juego eso. Está en juego nuestra alma por la eternidad. Eso está en juego. De eso estamos hablando. Amén. No es que, ay, qué bacana, me han engañado con mi celular. Bueno, 1,000 bolivianos, 1,500, 2,000. Pero hermano, estamos hablando de nuestra alma. Estamos hablando de lo que perdura para siempre. Por eso, hermanos, debemos de dejar de ser niños fluctuantes. Debemos dejar de ser, mis hermanos, ingenuos. Debemos de dejar de ser ingenuos. ¿Cómo es alguien que es ingenuo, hermano? Es alguien que, bueno, no le importa, ya a fin de cuentas, si debe ser cristiano, igual amamos a Dios, igual somos iglesia. No, mis hermanos, debemos dejar de ser ingenuos. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 17 en adelante. Romanos dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes, de los ingenuos. De los ingenuos. ¿Quién es un ingenuo, hermano, que se deja engañar? Aquella persona que no conoce, aquella persona que acepta estas lisonjas. ¿Sabe qué es una lisonja? Es alabarte,
Es decir, ya ven, pues así eres, tú siempre quieres lo máximo. No, ¿ya qué quieres de mí? Uno dice. Pero así es, le estamos lisonjeando, ¿no? Pues tú eres capo siempre, a ver, eso es lisonjear. Y dice que muchas de estas personas lisonjean, están hablando con palabras suaves, ¿saben? Pero estas personas engañan ¿a quiénes? A los ingenuos. La ingenuidad, hermanos, es algo de lo que nosotros debemos de salir. Debemos de dejar de ser tan ingenuos. Debemos dejar de serlos y ser responsables con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Amén. Debemos dejar de serlo. No se deje engañar. Voltee con el hermano que está a su lado y dígale: no te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Muchas cosas, hermanos, falsas se disfrazan de genuino. Se disfrazan. No nos dejemos engañar. Muchos pueden venir disfrazados de ovejas. Amén. Pero por dentro solamente quieren rapar, solamente quieren tu dinero, solamente quieren emociones, solamente quieren distraerte un momento. Y la Biblia, hermanos, la iglesia no está para distraernos, no está para hacernos sentir bien. La Biblia está para decirnos la verdad, para mostrar al pecador que hay en nosotros. En algún momento alguien lo dijo, no recuerdo, hermanos, la iglesia no está para sacar al campeón que hay en ti. La Biblia está para desenmascarar al pecador que hay en ti, que hay en nosotros. Que salga ese hombre. Hermanos, escuchar la palabra de Dios tiene que incomodarnos y decir: si realmente estoy mal, estoy equivocado, debo de cambiar. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Que seamos cada vez más y crezcamos en la palabra de Dios. Amén. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Iglesia, debemos de estar alerta a este tipo de eventos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estar atentos? Porque dice la Biblia que hay dos cosas o dos eventos que van a pasar antes que la venida del Señor se manifieste en pleno. Son dos cosas. Y la primera es la apostasía. La apostasía, una gran apostasía. Y la segunda, hermanos, es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Como dice la Biblia en otras traducciones, el hombre de anarquía, el hombre sin ley. Son esas dos cosas que se van a manifestar. La apostasía, hermanos, es algo que nosotros debemos que ver y que ha habido desde el primer siglo, ¿no? Desde el primer siglo, hermanos, ha habido apostasía, ha habido hombres que han empezado a engañar. La apostasía, hermanos, es algo que se ha dado así desde el primer siglo. Por ejemplo, se ha empezado desde el siglo IV, por ejemplo, se ha empezado a hablar de que Cristo no es el Hijo de Dios. Se ha empezado a negar la divinidad de Cristo. Esto se lo ha conocido como el arrianismo. De ellos han partido los testigos de Jehová, del arrianismo, enseñando que Cristo no es el Hijo de Dios. Amén, que no es una divinidad. Se ha enseñado eso, y eso desde el primer siglo. Primero, segundo, tercero, cuarto siglo. Todo el tiempo, hermanos, ha habido apostasía. La apostasía, mis hermanos, solamente puede darse en la iglesia. Un hombre natural que no conoce a Dios, él no puede apostatar. Solamente puede apostatar la iglesia. ¿Qué quiere decir apostasía? Darse la vuelta, rebelarse contra algo. Rebelión, eso es apostasía. Por eso es que el hombre natural que no conoce a Dios no puede rebelarse. El que sí puede rebelarse somos nosotros. Un hombre soltero no puede cometer adulterio. ¿Quién comete adulterio? El casado. De la misma manera, hermanos, solamente la iglesia puede apostatar. Y por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dice, y en muchos otros lugares, que en el último tiempo, antes de la venida del Señor, eso es lo que se va a notar más: una gran apostasía, un gran engaño. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire la lista de estos hombres. Pareciera, hermano, que estuviéramos viendo el Facebook de muchos ahora. Amadores de sí mismos más que de Dios, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pareciera que estuviéramos viendo el perfil de muchos hombres supuestamente de Dios. Hombres que te muestran viajándose en el avión más alto del mundo y que esto, que el otro, no, y mostrándote todos los lujos que han podido conseguir. Hermano, la Biblia dice que en este último tiempo, en los últimos tiempos, van a venir estos hombres. Los postreros tiempos son peligrosos. Amén. Peligrosos en el sentido de que vamos a ver, o se va a ver, una apostasía como no se ha visto antes. Una apostasía tan grande que no se ha visto antes. Hemos visto apostasías durante muchos siglos. Se ha visto, por historia se conoce mucha apostasía. Pero en los tiempos finales dice la Biblia que la apostasía va a ser mayor. Algo que realmente nunca se ha visto, pero que ahora sí se va a empezar a ver. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Segunda de Pedro 3:3 y versículo 4 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Dice: porque desde el día en que durmieron los padres, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Dice la Biblia que en el último tiempo muchos hombres van a negar este advenimiento, la venida del Señor. ¿Dónde está? Tanto que dicen Cristo viene y hasta ahora nadie viene, no pasa nada. Muchos hombres se van a levantar como eso. Ese es otro tipo de engaño. El engaño por el que sufrieron los hermanos de Tesalónica era que el Señor ya vino y ellos se quedaron y que estaban sufriendo la tribulación. El engaño que ahora se está viviendo es ese: Cristo nunca va a venir, Cristo nunca viene. Ese es el engaño que se está viendo ahora en este tiempo. Amén. Y por eso uno tiene que estar alerta. Tenemos que estar, hermanos, atentos a todo esto que se levanta. Amén. Como, hermanos, vemos el día de hoy, hermanos, la apostasía es notoria, como se lo había mencionado en muchos lugares. La apostasía es algo que se puede ver en muchas iglesias. Muchas iglesias apostatan de la fe. ¿Qué quiere decir? Se rebelan contra la verdad de Dios. No quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Muchos toman la soberanía de Dios como algo inexistente y solamente quieren hacer su soberanía. Tienen a Dios como su sirviente y no valoran la soberanía de Dios. En muchos lugares, hermanos, se está enseñando que, bueno, una soplada, dormite, y ahí dormido Dios va a obrar contigo. En muchos lugares se está hablando que ruge, que grita por algo, no teniendo ninguna justificación bíblica, ninguna. En muchos lugares, como se lo dije en algún momento, derrama sal en este lugar si quieres que sea para ti. O si quieres una casa, derrama con aceite, o da 7 vueltas para que la casa sea tuya. Yo quisiera ir a dar a una casa 7 vueltas para que sea mía. Hermanos, el día de hoy se está engañando mucho. Se engaña mucho y hay que decirlo. Y muchos hermanos en su ingenuidad aprovechan a estos hombres o gente que de repente no tiene estudios y se dejan engañar. Muchos de ellos, muchas de estas iglesias acuden, o la mayoría de estos miembros son sus miembros que de repente no tienen tanto acceso a la educación y se dejan engañar fácilmente. Y les sacan dinero por una y por otra cosa sin motivo. Y los únicos que prosperan son ellos. Son pastores que gracias a estas ofrendas, gracias a engañar a estos hombres, los que viven bien son ellos.
engañando a muchas personas. Y hermano, hay que decirlo. La gente muchas veces se enoja contra estos hombres y contra el diezmo, porque en muchas ocasiones esto es verdad. Muchos de ellos viven realmente y se desviven por ellos, engañando a mucha gente. Amén. No por eso el diezmo es malo, no por eso la ofrenda es malo, pero muchos de estos hombres están exagerando y viviendo y engañando a estas personas ingenuas, enseñando falsas cosas, prometiendo dulcecitos, prometiendo o mostrándoles chiclecitos para que vengan a ese lugar. Amén. La, hermanos, apostasía en este último tiempo está creciendo más, y sabe que una cosa le digo, va a crecer más. ¿Me está escuchando? La apostasía va a crecer más. Hermanos, iglesias, porque es así, o sea, tenemos que hablar de la iglesia. La única que puede apostatar es la iglesia. Iglesias, entre paréntesis, iglesias, hermanos, que se está apoyando al movimiento LGTB. Recientemente la Iglesia Católica, desde el papado, ha instruido a sus sacerdotes católicos romanos el poder bendecir la unión entre personas del mismo sexo. Han dado la instrucción, ellos ya pueden casar, ellos ya pueden hacerlo. Tienen como que la autorización del Papa. Y no solamente la Iglesia Católica, permítame decir, hay muchas iglesias, entre paréntesis, cristianas, que están permitiendo este tipo de movimientos y este tipo de personas que tienen este interés, el LGTB, en apoyarlos. Hay muchos y en muchos lugares. Amén, apoyando. Y esto, hermano, es apostatar, esto es apostasía. ¿Por qué? Porque no podemos bendecir, hermanos, a aquellos que Dios aborrece. No podemos hacerlo. Ahora no puede estrellarse contra mí, hermano, está en la Biblia. Si usted no quiere que enseñemos eso, si usted diga, pero ¿dónde está la igualdad de género y dónde está el otro? Hermano, arranque la Biblia. Saque páginas de su Biblia si no quiere que diga eso. Hermano, no todos los borrachos, adúlteros, fornicarios, los que se acuestan con hombres no van a heredar el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no quiere que prediquemos eso, arranquen esa página de la Biblia. Es así, mis hermanos. Y lo que nosotros denunciamos en este lugar, para muchos es malo. Para muchos es un lenguaje de odio. Pero no, mis hermanos, está en la Biblia. Es Dios quien lo ha escrito así. Y es una señal de este último tiempo. A lo bueno se va a llamar malo y a lo malo se va a llamar bueno. Es ahora la iglesia cristiana la que dice, bueno, ellos no aman, hablan un lenguaje de odio. Pero hermano, es así. No podemos pretender ser más buenos que Dios. Lo que Dios dice que está mal, mis hermanos, está mal. Y lo que Dios dice que está bien, mis hermanos, está bien. No podemos pretender ser más buenos que Dios, ni más justos que Dios, ni más santos que Dios, ni más amorosos que Dios. Es la verdad de Dios. Y si nosotros tenemos que hablarlo, es porque tenemos que hablarlo, mis hermanos. Yo veía en las redes sociales, muchos en la Iglesia Católica, muchos hermanos están en contra de esto que ahora el papado está bendiciendo. Muchos están en contra y están, bueno, entre paréntesis, renegando contra esa falsa enseñanza y falsa doctrina. Y hay que enseñarlo, hay que decirlo, mis hermanos, que está mal. Amén, amén. Cuando hablamos de esta apostasía, de esta última gran apostasía, pareciera que van a ser pocos los engañados, o van a ser 1, 2 o 3 de repente. Pero mis hermanos, se está hablando de una gran apostasía, se está hablando de una gran rebelión. Amén. Juan Calvino decía que la apostasía no estaría confinada a un individuo o a unos pocos, sino que esta apostasía se va a extender por todas partes en un número considerable de grandes personas. Muchos, dice la Biblia, que van a ser engañados. Muchos. En el último tiempo, muchos van a ser engañados. No estamos hablando que han apostatado de la fe 4 o 5 personas o 10 personas. Mis hermanos, miles, si no son millones, van a apostatar de la fe. Se van a rebelar contra Dios. Amén. Esto es así.
Muchos que en algún momento han dicho que pertenecen a la iglesia de Dios van a negar con sus actos que pertenecen a la iglesia invisible de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si volvemos a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no viene antes sin que venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto dice la Biblia que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Hermano, esta es otra señal la que nosotros vemos. ¿Me está escuchando? Amén. Este es algo que nosotros vemos, que la apostasía es una de las señales que se va a mostrar. Y otra de las señales, hermanos, es que se va a levantar el famoso anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a levantar en este último tiempo. Amén. Que se va a levantar este hombre que va a engañar a muchos, que va a ofender. En primera instancia se va a disfrazar de ángel de luz. En primera instancia va a hablar de Dios, en primera instancia, pero en segunda instancia va a mostrarse tal y como es. Jesús habló de él cuando él estuvo en su primera venida, Mateo 24:4. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Dice a pocos? No, dice a muchos, hermanos. Ahí mismo el versículo 33 más abajo dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cristo lo dijo: se levantarán muchos cristos. Ahora, ¿qué es un anticristo? Un anticristo es aquel que se opone a las enseñanzas de Cristo. Y en este primer significado hay muchos anticristos. Todas aquellas personas que dicen que están en contra de las enseñanzas de Cristo se tornan en anticristos. Están en contra de la enseñanza de Cristo. Pero ahora la Biblia está hablando de un hombre que está por sobre todos ellos, un anticristo, por sobre todos ellos, uno que está realmente en contra. Y no solamente que está en contra, sino que dice la Biblia que él se pone en el lugar de Dios. Amén. La Biblia relata de este hombre en otras traducciones como el hombre de anarquía, el hombre que no pone la ley de Dios, no está en la ley de Dios. Es el hombre de pecado. Amén. Hay una referencia, hermanos, de este hombre de pecado en la historia Antíoco Epífanes. Este emperador se había parado en el templo. Él había entrado en el templo, que para ese entonces estaba todavía en pie. Él había entrado a ese lugar, había puesto en ese lugar una estatua de Herodes para que lo adoren. Él con sus manos había sacrificado un cerdo en el templo de Dios. Había sacrificado un cerdo. Y hermanos, esta es como una imagen que había precedido de alguna manera la primera venida de Cristo. Antes de la primera venida de Cristo, este hombre se manifestó como un apóstata de la fe. Entró al templo de Dios, quiso sobornar a algunos sacerdotes, ofreció sacrificio a ídolos en esos lugares, en el templo de Dios. Él se creía como Dios en esos lugares. Y esta apostasía, hermanos, que pasó antes de la primera venida de Jesús, también se va a manifestar en la segunda venida de Cristo. Antes de su venida también se va a levantar ese hombre inicuo, ese hombre engañador, que se va a poner en el lugar de Dios y se va a hacer adorar contra Dios y se va a oponer contra toda cosa que lleve culto.
Se va a poner a cultura aymara, se va a poner a los testigos de Jehová, se va a poner a toda la religión, y toda la religión se va a centrar en él. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Así que como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que estar alertas a todo esto que se ve. Muchas personas lo han puesto a él como el anticristo, a Calígula en algún momento, Nerón, Pompeyo, en algún momento Hitler. Ahora muchos levantan nombres de personas que pueden ser el anticristo o no. La Biblia habla que puede que ya esté entre nosotros el hombre de pecado, el inicuo, solamente que está hablando que se va a manifestar en un momento determinado. Se va a manifestar y se va a mostrar tal y como es. Amén. ¿Puede que esté el anticristo entre nosotros? Dicen, seguro que sí. Puede que sí, puede que ya esté entre nosotros. Amén. Pero la iglesia tiene que estar alerta. En el último tiempo dice la Biblia que se va a manifestar este hombre, que primero, hermanos, imita a Cristo. Es alguien que se muestra como Cristo. Y como Jesús lo ha dicho en algún momento, Él se va a disfrazar. Él va a engañar a muchos. Se va a poner en lugar de Cristo. Y a muchos van a engañar. Los van a engañar, dice la Biblia, diciendo yo soy el Cristo. Amén. Y va a hacer señales y prodigios y muchas cosas más. Por eso, mis hermanos, la iglesia no debe de estar como que yendo persuadida por los milagros o por las campañas o por los eventos de prosperidad que me ofrecen, hermanos. Esas personas van a ser fáciles de engañar cuando se levante este inicuo, este hombre de pecado. Fáciles de engañar. Porque la gente va, lastimosamente va, y como el niño al dulce, como la abeja a la miel, así va engañada. Por eso, mis hermanos, la iglesia debe de madurar y debe de estar consciente, hermanos, que este hombre inicuo, hermanos, se va a levantar. Ahora dice, el ministerio de la iniquidad ya se muestra, ya hay. Hoy es como que se estuviera viviendo esto en nuestro diario vivir. Ya se está manifestando su iniquidad, como vamos a leer en adelante, pero ya se está manifestando. Hay algo que se está moviendo, y eso nosotros, hermanos, tenemos que denunciarlo. No debemos de atender, hermanos, a cualquier campaña milagrera o a hombres que ofrecen un montón de cosas. Amén. Porque el anticristo en su momento va a engañar con estas falsas señales, con estos falsos milagros. Amén. Como se ha denunciado, muchos de estos son falsos. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, capítulo 20, versículo 28. Pablo lo habló también en algún momento. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol le estaba diciendo a estos hombres en Éfeso en esta ocasión, les estaba diciendo: ¿saben qué? Tengo temor de ustedes, porque yo sé que tras mi partida, Pablo decía, yo les voy a dejar, se estaba despidiendo de los pastores, les decía, yo sé que tras mi partida se van a levantar muchos hombres engañadores. Se van a levantar, y de ustedes mismos, de la iglesia misma, se van a levantar hombres que van a hablar estas cosas perversas y van a querer arrastrar a los discípulos. ¿Y qué les decía el apóstol Pablo? Por tanto, decía el apóstol Pablo, velad. ¿Qué es velar? Estar atentos a lo que se está dando. Velad, sean conscientes, velad. Recuerden que de día y de noche, Pablo decía, yo les estaba amonestando.
De día y de noche Pablo estaba amonestando a esta iglesia por 3 años. Recuerden que de día y de noche no cesaba de amonestarlos con lágrimas. No se dejen engañar, en lo que Pablo les decía. No se dejen engañar, en lo que Pablo les rogaba con lágrimas en los ojos. Les decía, no se dejen engañar. Pablo enseñaba mucho sobre los engaños que en los últimos tiempos se iba a dar. ¿Qué aplicaciones prácticas nosotros sacamos, hermanos, de estos versículos? Uno, es que debemos de dejar de ser una iglesia ingenua, una iglesia que crea cualquier viento de doctrina, una iglesia que se deje de mover por esas falsas promesas, falsos engaños. Amén. Con esto, hermanos, no quiero decir que en un lugar, hermano, donde haya sanidad, necesariamente esa iglesia es pecaminosa o está engañando a la gente. No. Dios quiera que en algún momento en acá alguien pueda ser sano y sanada de alguna enfermedad, si realmente lo necesita. Dios quiera que así sea, pero es si Dios quiere. Amén. Es si Dios quiere. Por eso, mis hermanos, el cristiano tiene que estar atento, tiene que estar alerta, debe de conocer la Biblia, debe de conocer la palabra de Dios. No quiere decir, hermanos, que si en un lugar una persona prospera o es bendecida, que esa iglesia está en lo incorrecto. No. Pero sí, hermanos, muchos están utilizando esta estrategia para engañar a muchas personas. Tiene que estar alerta, tenemos que estar alertas. Debemos dejar de ser una iglesia ingenua. Amén. Estudie más, capacítese más, métase más, hermanos. Si es de discipularse, discipule, compre un buen libro. Si quiere usted alguna pregunta, pregúntenos. Pregúnteme, no he entendido esta palabra, ¿qué es lo que quiere decir? He escuchado en tal lugar a este pastor que ha enseñado esto. ¿Esto es verdad? Hablemos, hermanos. Amén, hablemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser cada vez más maduros. Y esperemos, hermanos, realmente esperemos la venida del Señor. Amén. Alguna vez a mí me dijeron que una persona que realmente le interesa algo es una persona que pregunta todo el tiempo. Cuando alguien quiere aprender, realmente quiere aprender alguien sobre algo, está preguntando todo el tiempo. Y eso no muestra que es curioso o que inoportuno, no. Esto muestra interés. Eso muestra interés. Cuando alguien dice, explícame esto, ¿y por qué pasa esto otro? ¿Y por qué esto otro? Hermano, no es curioso, tiene interés en aprender algo. Amén. Y si usted, hermano, tiene ese interés en poder conocer algo, hermano, eso se nota, eso tiene que mostrarse. Lastimosamente, hermanos, el día de hoy se ve interés en muchas otras cosas, menos en la palabra de Dios, menos en la palabra de Dios. Están indagando por muchas otras cosas, menos por la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás estaba viendo cuáles son las palabras más buscadas en Google. Las palabras más buscadas en Google, hermano, y usted se puede sorprender, asustar de qué es lo que realmente se está buscando en el internet. Y no es precisamente la palabra de Dios. Amén. Aprendamos, mis hermanos. Aprendamos, démosle todo el interés que a nosotros nos compete. Hermanos, escúcheme por favor, jóvenes ahí atrás, escúcheme. Si estamos en la iglesia del Señor, no estamos, hermanos, para jugar a ser cristianos. No estamos para jugar a venir a la iglesia, no estamos jugando a la iglesita. Hermanos, estamos en un lugar donde se está hablando del destino eterno de nuestras almas. Estamos hablando de nuestra eternidad. Y si voy a estar por la eternidad, hermanos, en un lugar, realmente debe de interesarme qué es lo que va a pasar. Amén. Debe de interesarnos. Agustín de Hipona decía en algún momento, con eso concluyo: el que ama la venida del Señor no es quien afirma que falta mucho, ni tampoco quien dice que falta poco, sino más bien, si falta mucho o si falta poco, ese hombre espera la venida del Señor con una fe sincera, con una esperanza firme y con un amor ferviente. Amén.
El que ama la venida del Señor no está viendo si falta mucho o si falta poco, sino que esta persona está esperando con una fe sincera, con una esperanza firme y con un amor ferviente. Amén. Busquemos el ser esas personas, hermanos. Uno piensa y dice, bueno, ¿en qué me afecta a mí? Si falta mucho, si falta poco. Y esa persona no ama la venida del Señor. El que ama, el que espera la venida del Señor, hermano, vive de esa manera. Vive esperando la promesa de Dios. Vive esperando a qué hora va a venir. El otro día mi esposa me contaba de un niño que estaba esperando tanto a su mamá que le estaba llamando por teléfono, ¿no? A cada rato insistiendo, mamá, ¿a qué hora llegas? Mamá, ¿a qué hora llegas? Porque cuando uno, hermano, espera, realmente se mueve y se desinteresa, se interesa mucho. Por eso nuestra oración debe ser, Abba Padre, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia. Esa debe ser no solamente nuestra oración, sino también debe de ser nuestra manera de vivir. Hermano, ¿estamos viviendo esperando la venida del Señor? ¿O es algo que no nos interesa o poco nos interesa? ¿Estamos viviendo de esa manera? No vamos a ser como en algún momento los de Tesalónica, ¿no? Que decían, bueno, el Señor está cerca y dejo de trabajar, dejo de hacer esto y me subo al monte y espero la venida. No, mis hermanos, entre lo que hagamos, si estás estudiando, si estás trabajando, estás haciendo lo que estés haciendo, hermano, hazlo. Pero ten presente, hermanos, que cualquier momento es la venida del Señor. Amén. Esperemos esa venida. Oremos, por favor, mis hermanos. El formar parte de la iglesia de Dios, hermanos, tiene que mostrar todo nuestro apasionamiento. No le estoy diciendo, hermanos, que somos hombres perfectos y que nunca vamos a pecar. No, de seguro vamos a pecar o pecamos. Amén, vamos a pecar. Pero ¿sabes cuál es el pensamiento de un hombre que ama la venida del Señor? Un hombre que cuando peca busca solucionar si ha ofendido a alguien, arrepentirse, amén, de su pecado y venir a los pies de Cristo las veces que sea necesario. Ese es un hombre que espera fervientemente a la venida del Señor. Para aquellas personas que dicen que esto es un cuento, que esto es una fábula, para aquellas personas que engañan indicando esto, hermano, usted manténgase firme en esta esperanza. El Señor viene por su iglesia. Hermanos, el Señor viene por su iglesia. Si es usted su iglesia, si usted pertenece a la iglesia de Dios, va a vivir esperando esta venida, cualquiera fuera la edad que tenga. Uno a veces dice, bueno, que los hermanos mayores, ellos están más cerca de Dios. Hermano, la iglesia invisible de Dios, el día de hoy lo conforman personas de la tercera edad. Personas, qué sé yo, de una edad adulta, jóvenes, niños e incluso bebés. Amén. Y todos ellos deben de esperar la venida del Señor diciendo, Señor, ven por tu iglesia. Señor, ven pronto. Esa debe ser nuestra oración. No importa la edad que tengas. No importa si eres joven o no, si te has casado o no, o si ya has vivido toda la vida y que ya estás esperando la venida del Señor. Hermano, es la oración de la iglesia. Ven pronto, Señor, por tu iglesia. Abba, Padre. Maranata, ven, Señor, por tu iglesia. Amén. Debe ser nuestra oración y debe ser, o debemos de vivir de esa manera. Amén. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana queremos darte gracias con todo nuestro corazón por tu inmensa misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque sabemos, Padre bueno, que tu venida, Señor, es algo que nosotros debemos de anhelar y debemos de esperar. Señor mío, queremos pedirte en este día por la iglesia en Bolivia, Señor, en nuestro país. Lastimosamente, Señor, vemos este engaño en muchos lugares. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a juzgar con justo juicio,
Señor, queremos pedirte que nos ayudes a discernir, Señor, cuál es la verdad. Enséñanos a descubrir, Señor amado, el error. Te pedimos, amado Dios, que nos libres de caer en esto. Señor, que tu Espíritu pueda guiarnos, Señor. Señor, que tu palabra pueda ser verdad, Señor, en el centro de esta iglesia, Señor, de esta congregación, Rey de los cielos, en cada miembro, Señor, que forma parte de esta congregación. Que tu verdad, Señor, sea el centro de vivir. Oramos, Señor, para que tu palabra sea el centro, Señor amado, en los niños. Para que tu palabra, Señor, sea el centro, Señor amado, en los jóvenes. Su prioridad más alta, Señor, en los matrimonios. La prioridad más alta en los hermanos de avanzada edad, Señor. Dios mío, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no ser engañados. Que tu Espíritu, Señor, pueda ayudarnos a discernir y a juzgar con justo juicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita de nosotros, Señor, la ingenuidad. Ayúdanos a conocer, Señor, las verdades profundas de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias también, Padre bueno, porque sabemos, Señor, que hay una iglesia, que hay un remanente fiel, Señor, que no ha doblado sus rodillas al engaño. Señor, sabemos que hay un remanente. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nosotros formemos parte de ese remanente, que no doble sus rodillas al engaño, a la mentira de Satanás, de sus ministros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, amamos tu venida y es nuestra oración, Señor. Ven por tu iglesia. Ven pronto por tu iglesia, Señor. Queremos vivir contigo por la eternidad, Señor. Queremos verte cara a cara, Señor. Conocer al Dios que hemos predicado, conocer al Dios que hemos adorado, Señor, durante tanto tiempo. Queremos conocerte y verte, Señor, cara a cara. No importa, Señor, qué tipo de corona recibimos. No importa, Señor, cuál es nuestra morada. Queremos vivir contigo por la eternidad, Señor. Un lugar, Señor, estar contigo es lo que anhelamos y deseamos con todas nuestras fuerzas. Ven, Señor, pronto. Ven por tu iglesia. Yo te espero, Señor. Ven por nosotros. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Den una ofrenda de aplausos al Señor, por favor. Amén. Amén, queridos hermanos. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Amén. Amén. Tomen asientos, por favor. Queremos despedirnos de las personas que han estado conectadas a nosotros hasta este momento. Somos la congregación cristiana Rey de los cielos, así que los esperamos. Si usted desea acompañarnos, no tiene un lugar donde congregarse, todos los domingos a las 10 y 6 de la tarde estamos reunidos en este lugar, Ciudad Satélite, Avenida Escalona y Agüero. Hay un edificio plomo que tiene un letrero grande que dice Iglesia Rey de los cielos. Los esperamos ahí todos los domingos. Amén. Los esperamos a todos ustedes. Nos despedimos con un fuerte aplauso de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Amén.